Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes y muchas gracias por su presencia. Yo soy José Álvaro Barrera Rivera, investigador del Museo del Templo Mayor y actualmente comisionado para trabajos en el Cerro de la Estrella de la Alcaldía de Iztapalapa. Pues ahora con esta nueva normalidad y en el marco de la campaña nacional de difusión Contigo a la Distancia de la Secretaría de Cultura, les presento el libro Arqueología Urbana en la Reconstrucción Arquitectónica del Recinto Sagrado de Tenochtitlan, en coautoría con Alicia Islas Domínguez, publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de la colección Arqueología, serie Logos. Es una presentación que hacemos sumándonos al programa Palabras de nuestros autores de la Coordinación Nacional de Difusión del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Este libro lo tenemos dividido en 7 diferentes capítulos. Hablamos de la presentación, hacemos un capítulo de lo que es la arqueología urbana, otro de lo que es el programa de arqueología urbana, de los datos arqueológicos, de lo que es en sí ya cada uno de los edificios que estudiamos en esta publicación, algún análisis y conclusiones del mismo. Así, por ejemplo, en lo que es la presentación les hablamos acerca de la ubicación geográfica, del área de estudio, lo que son los antecedentes históricos, la fundación de México Tenochtitlan, su proceso de urbanización, la ciudad de México Tenochtitlan en sí, y bueno, pues lo que sería la caída de la ciudad, sus antecedentes arqueológicos, los antecedentes arqueológicos desde el siglo XVIII, los del siglo XIX, y hablamos de los hallazgos también del siglo XX. También hacemos un análisis de las diferentes interpretaciones que existen de cómo estaba la distribución del recinto sagrado, de cómo estaban estos tantos edificios, aquellos 78 edificios que nos dice Fray Bernardino de Sahagún que existían dentro del recinto sagrado. El capítulo del cual les digo que nosotros abordamos lo que es la arqueología urbana. Decimos que lo que nosotros consideramos como la arqueología urbana es el estudio del pasado de determinada ciudad, pero el estudio de esta ciudad cuando aún la ciudad aún está en uso, cuando aún la ciudad está en viva. De manera que no solamente estudiamos los datos arqueológicos que resulten del periodo prehispánico, sino también los de la época del virreinato o los de la época de ya independiente. También hablamos de cómo es que surge la arqueología urbana a nivel de todo lo que es el mundo, en América también, y lo que es aquí en la ciudad. En este marco es como también les hablamos de lo que es el programa de arqueología urbana, un programa implementado por el profesor Eduardo Matos Moctezuma y que estudia entonces, ahora sí, enfocado precisamente a lo que fue el recinto sagrado de México Tenochtitlan, aquí procurando abarcar un área que se consideraba que tenía el recinto sagrado, un área de 500 por 500 metros. Hasta antes de este trabajo, ese es el área que se consideraba, pero aquí hacemos una nueva interpretación y proponemos una nueva área que ocupaba este recinto sagrado. Así entonces, este programa de arqueología urbana estudia todo el proceso cultural en esta área. Es un área entonces que también abarca desde la época del virreinato, la época prehispánica obviamente, y también pues la época actual. Todo ese proceso es el que nosotros estudiamos. Pero para este trabajo hemos utilizado los datos arqueológicos de la época prehispánica. Datos arqueológicos que hemos usado son desde los que nos aporta Leopoldo Batres en el año de 1900, cuando él excavó en lo que es la calle de Guatemala. También hablamos de los datos arqueológicos que resultaron después de las excavaciones de la línea del metro, la línea 2, los trabajos que se hicieron en la Catedral Metropolitana y los datos arqueológicos que aportaron.
también los datos arqueológicos que ahora resultan del proyecto Templo Mayor y de lo que son de diferentes predios también en la calle de Guatemala, en el espacio que hay entre Argentina y la calle de República de Brasil. También entonces es en este mismo espacio donde desde hace ya muchos años nosotros habíamos ya localizado lo que es el juego de pelota y también el Huitzompantli. Como últimamente estaba sonando mucho, es ya muchos los datos que tenemos en este caso y por eso los estamos plasmando ahora en este trabajo. También aquí estamos usando datos arqueológicos que resultaron en otros diferentes trabajos que se han hecho en la Plaza Manuel Gamio, en Palacio Nacional y también en diferentes calles del fideicomiso del centro histórico. Y también finalmente pues ya llegamos a lo que vendría siendo el quinto capítulo, es cuando hablamos del análisis y la discusión de todos estos datos, porque nosotros reunimos todos estos datos, los plasmamos en diferentes programas y junto con los datos que nosotros obtuvimos los fuimos uniéndolos como una especie de rompecabezas y logramos entonces poder identificar el espacio en el que estaban 11 diferentes edificios, algunos de ellos que son templos, algunos de ellos son juegos de pelotas, otros son también pues los zompantlis en sí, o inclusive los calmecas, ¿no? Edificios de diferentes funciones, pero son 11 de los que estamos hablando en este trabajo. Así estamos proponiendo entonces un estudio que se puede aplicar en diferentes centros ceremoniales contemporáneos en México, Tenochtitlan. Es un modelo que estamos proponiendo que se pueda entonces estudiar todo lo que es el centro ceremonial, procurando observar si es que está plasmado este centro ceremonial la cosmovisión de los mexicas. Y es que estamos considerando nosotros que así como cuando se funda México Tenochtitlan en el año de 1325, ellos reservaron un espacio para que este espacio sea el centro ceremonial. Y a partir de este espacio se ocuparon 4 diferentes espacios a nivel horizontal. Tendríamos 4 espacios y uno central, que es de donde se partía hacia los niveles celestes o hacia el inframundo. Estos 5 puntos es como los mexicas concebían que estaba así construido el universo. Y esto lo plasmaron en su ciudad. Nosotros estamos considerando que además también lo plasmaron en su centro ceremonial. De manera que en la parte central del centro ceremonial tendríamos los edificios más importantes, de los cuales nosotros hemos usado 7 para este trabajo. Y de esos 4 espacios estamos ocupando uno de esos espacios, del cual estudiamos 3 edificios, y ahorita se los voy a platicar, y entonces estamos proponiendo estudiar el centro ceremonial con este modelo. Es un modelo entonces que estudia el centro ceremonial a partir de esta división de los 5 espacios en los cuales los mexicas concebían que estaba construido el universo. Entonces para nosotros estamos colocando frente al Templo Mayor los edificios más importantes, los que ocuparían el espacio central, esto es el Templo Mayor o el Hueyteocalli en sí. Al frente de él, hacia el oriente, el edificio dedicado a Hecatquetzalcóatl, más adelante el Huitzompantli, un poco más adelante un edificio pequeño que nosotros hemos denominado como el altar tumba de los Xumulpili. Poco más adelante el juego de pelota llamado Teotlachco, el juego de pelota divino, juego de pelota de los dioses, el más importante. Existían 2 dentro del centro ceremonial, pero el más importante de ellos estaba precisamente aquí, en este 5.º punto del cual les estoy hablando. El siguiente edificio sería un edificio que nosotros hemos denominado como el Templo Rojo Poniente y más adelante el Templo del Extremo Poniente. Todos estos serían la parte central y el otro espacio que estamos proponiendo para estudio es en el que nosotros hemos colocado actualmente, sabemos que hay más, pero para este trabajo ocupamos 3 diferentes edificios. Uno de ellos es el que denominamos el Tezcahapa, es una construcción como una especie de alberca, es una fuente se les denomina, pero es una especie de estanque en donde se daban su baño sagrado los sacerdotes
Otra construcción que tenemos también por ahí y que usamos para este trabajo es lo que hemos el denominado como el Tlamatzinco Calmeca y el Tezcatlaxco, el juego de pelota de Tezcatlipoca. Con esto, en este trabajo estamos ocupando o metiendo o usando los datos arqueológicos de los dos juegos de pelota que existían en el centro ceremonial. Y el 11º edificio que usamos para este trabajo es el templo de Tonatiuh. Este edificio dedicado al sol, que está exactamente abajo del edificio del Sagrario. Y hemos usado para este trabajo este edificio porque tenemos datos arqueológicos de mayor profundidad de este edificio. Sabemos que desde 1325 que los mexicas llegaron a este espacio, empezaron a construir, pero como este es un espacio donde el subsuelo es muy blando, estos edificios se les hundían. Lo que ellos era que colocaban otro encima y otro encima y así sucesivamente. Sabemos que, por ejemplo, para el Templo Mayor existían 7 etapas constructivas, pero gracias a estos trabajos, a este trabajo en sí, sabemos que en realidad tuvo 9. Y entonces esos edificios se van quedando abajo y abajo y abajo. Y del que tenemos mayor profundidad, conocimiento del edificio, el primer edificio a qué profundidad estaba, es precisamente del Templo del Sol. Por eso estamos usando esta información, de manera que vamos a tener información a nivel horizontal y a nivel vertical del centro ceremonial, utilizando estas 11 construcciones. Finalmente, tenemos algunas conclusiones y propuestas, y con esto estamos nosotros verificando que precisamente dos planos que son los primeros que nos hablan de diferentes construcciones que existían adentro del centro ceremonial. Uno de ellos es el plano atribuido a Hernán Cortés, en donde también se plasman 11 edificios. Algunos de ellos entonces coinciden con el espacio donde nosotros arqueológicamente hemos localizado algunos edificios. Y lo mismo sucede con otro plano, es el plano que plasma Fray Bernardino de Sahagún en sus primeros memoriales, y también ahí algunos de los edificios que ahí están ya plasmados, pues son los que arqueológicamente también nosotros hemos localizado, y estas son parte de las conclusiones y propuestas que nosotros tenemos. Finalmente estamos agregando una ilustración que esperemos a todos ustedes les ayude a entender cómo es el centro ceremonial, porque estamos colocando dentro de lo que es en una fotografía aérea del centro histórico el espacio que delimitaba el recinto sagrado. Este muro perimetral es un muro que dividía el espacio sagrado del espacio profano, y entonces aquellos 78 edificios que existían al interior del recinto sagrado, nosotros estamos colocando alrededor de 50, que son de los que ya conocemos arqueológicamente dónde estaban, y dentro de esos alrededor de 50, los 11 que estamos usando para el presente trabajo. Esperamos con esto tener que ustedes se queden con una buena idea de cómo era este recinto sagrado, y más adelante esperamos proporcionar más datos siguiendo este modelo de estudio de los centros ceremoniales. Muchas gracias y espero que este libro sea de su interés. Buen día. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.